Muy buenas tardes a quienes nos acompañan desde sus casas. El día de hoy nuevamente vamos a dar la presentación del informe vespertino sobre la pandemia causada por COVID-19. Su servidora, doctora Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Epidemiología, a nombre de nuestro subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, y también a nombre de nuestro director general de epidemiología, el doctor José Luis Alomía Segarra, aquí presente de manera virtual. Hola, doctor. Me permitiré entonces dar el día de hoy o coordinar el día de hoy esta conferencia virtual. Como ustedes saben, tenemos algunos fines de semana utilizando la modalidad virtual para sábado y para domingo, y también esta será utilizada bajo algunas circunstancias especiales cuando así se amerite. Entonces, antes de dar inicio y antes de comentar un poco acerca de los distintos módulos o componentes que vamos a ver el día de hoy, quisiera dar la bienvenida también a todos los reporteros y reporteras que están conectados con nosotros y solicitarles a todos y cada uno de ustedes que tiendan a encender, por favor, sus cámaras y mantener cerrados sus micrófonos, a efecto de que también nuestros queridos televidentes y las personas que están interesadas en escuchar esta conferencia, pues tengan la oportunidad también de verlos, de conocerlos y de escucharlos mientras estamos en esta hora dando la conferencia. Así que, por favor, le agradecería mucho a los reporteros que nos acompañan que puedan encender a quienes cuenten con el medio, encender sus cámaras y no olviden mantener cerrados sus micrófonos. Comentarles un poco antes de dar inicio, esta conferencia se divide en varios componentes. El día de hoy tendremos, como siempre, nuestro módulo del informe técnico. Como ustedes saben, es la actualización de la información del avance de la pandemia causada por COVID-19. Seguido de esto tendremos un segundo componente, que es el componente de vacunación, el cual nos hará el favor el doctor José Luis Alomía Segarra, nuestro director general, de presentar el componente de vacunación, es decir, los avances en la estrategia de vacunación contra COVID-19. Y tendremos un tercer componente también. El día de hoy tenemos un área temática y veremos las recomendaciones de actividad física en tiempos de COVID-19. También tendremos un experto invitado que me permitiré presentar en su momento, y finalmente concluiremos con la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, daremos inicio a esta conferencia. Si me pueden dar la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, cada día que nosotros presentamos el informe técnico con ustedes, iniciamos con esta primera lámina, que es lo que nosotros conocemos como la curva epidémica. Entonces, es importante mencionar que en este momento nuestros casos incidentes, activos estimados y las personas recuperadas, pues vamos a ver que el día de hoy, o el día de ayer más bien, terminamos una semana epidemiológica y el día de hoy iniciamos una nueva semana epidemiológica. Recordar entonces que el día de ayer presentábamos esta misma lámina, recuerden, la línea azul que nos habla de los casos estimados y la línea en color verde que nos habla de las personas recuperadas también. Es importante mencionar el día de ayer, si ustedes recuerdan, este escenario que el día de hoy lo encontramos en menos 20%, el día de ayer lo podíamos identificar en un menos 12%. Entonces vean ustedes cómo el día de ayer comentábamos que hay una tendencia hacia la disminución, esto se mantiene, pero es importante no bajar la guardia. Entonces vamos a recordar un poco y hacer mención de la numeralia. El día de hoy les presentamos un total de 2.568.138 casos estimados, un total de 1.901.322 personas recuperadas, y también pues es importante mencionar las defunciones. Sabemos que todas y cada una de ellas pues son muy lamentables. El número asciende a 220.433 defunciones confirmadas. Hacer nuevamente la aclaración
que cuando hablamos de defunciones confirmadas, pues son personas que fallecieron y que al momento contaban con una prueba de laboratorio de PCR confirmatoria para la enfermedad. Entonces sí es importante hacer esta aclaración. Estas defunciones están confirmadas a través de una prueba de laboratorio. Y bueno, nuevamente recordar que dentro de los casos activos estimados, es decir, los casos que en los últimos 14 días se han identificado, ascienden el día de hoy a 18,408. Esto es un menos del 1%. Esto también es importante mencionar. Y también mencionar la cantidad de esquemas completos de vacunación. Tenemos un total de 10,604,476 esquemas completos de vacunación. Aquí es importante también recordar que aquí se incluyen tanto los biológicos o vacunas que son de 2 dosis como los que son de 1 dosis. Entonces, este es el total de esquemas completos para todos los biológicos que actualmente se están manejando o se encuentran disponibles en nuestra República Mexicana. Muchísimas gracias. Si me dan la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, en esta segunda lámina, ustedes en algunas otras ocasiones, el día de ayer también lo comentábamos, esta lámina nos habla acerca de la situación de la hospitalización en México. Hay que recordar que en esta lámina podemos ver 3 líneas. Hay que recordar la línea en color café, la línea en color rojo y la línea en color verde. Es importante mencionar que la línea en color café representa la suma de la línea en color rojo y la línea en color verde. La línea en color rojo nos habla de la totalidad de las camas generales, ¿verdad? Y la línea en color verde de las camas con ventilador. Recuerden que contamos con estas 2 modalidades. Y hablando específicamente de la ocupación de camas generales, es importante mencionar que con respecto a la lámina que les presenté el día de ayer, hemos disminuido un punto porcentual. El día de ayer teníamos una ocupación de camas generales del 11%, el día de hoy ustedes pueden ver una ocupación de camas generales del 10%. Hablando específicamente de la ocupación de camas con ventilador, pues nos quedamos con un 14% de ocupación. Aquí no hay cambio. Y hay que recordar que estamos en un menos 85%, es la reducción de ocupación nacional de cuando tuvimos el pico máximo, que aquí lo podemos ver marcado con una flecha en color rojo, al día de hoy. Nuevamente estamos ante un descenso, digamos que estamos viendo un panorama favorable. Sin embargo, para todos los medios de comunicación que se encuentran hoy conectados con nosotros, hacer nuevamente el recordatorio de que la epidemia y la pandemia no han terminado, que aún nos encontramos cursando esta pandemia contra COVID-19 y que debemos de exhortar a toda la población, a todos los televidentes. Por favor, el exhorto es mantener la sana distancia, mantener el resguardo domiciliario toda vez que sea posible, mantener las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, el adecuado lavado de manos. Si no puedo lavar mis manos con agua y jabón, pues el tener, recuerden, acceso a alcohol gel con un mínimo de 60% de concentración de alcohol para garantizar que pues me va a estar ayudando. Recordar no saludar de mano, no saludar de beso y utilizar el estornudo o tos de etiqueta con la cara interna del antebrazo. Y también pues recordar mantener nuestros espacios ventilados e iluminados. Estas son medidas generales que apoyarán en el control y la mitigación de la pandemia. Bueno, pues básicamente esta es la parte del componente técnico. Si nos pasan la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces al componente de vacunación, este componente técnico también muy importante que nos será presentado el día de hoy por nuestro director general de epidemiología, el doctor José Luis Salomía Segarra. Adelante, doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Santa Ceballos. Gracias por estarnos acompañando nuevamente. Un fin de semana
más por estar coordinando esta conferencia, pero además también por traernos nuevamente buenas noticias, ¿no? Porque como acaba precisamente de exponerlo, pues se abre la 19 semana continua con descenso, es decir, se mantiene esta tendencia descendente. Esas son buenas noticias para efectos del comportamiento epidémico, pero también le agradezco porque hace mucho énfasis en que tenemos que seguir reiterando el llamado a la población de que si esto de alguna manera ha sucedido y se ha logrado, es precisamente porque se han puesto en práctica las medidas de prevención y mitigación, que todos las conocemos y que todos nos toca día con día estarlas implementando ahí en el lugar donde vivimos, ahí en nuestro entorno familiar, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, a la hora que nos transportamos a nuestras diferentes actividades cuando vamos al supermercado. Gracias a que en su momento estas medidas se siguen implementando, es que podemos tener este descenso. Entonces, esto debe obviamente sí ser una buena noticia para reconocer que el esfuerzo conjunto de la población puede lograr el control de la epidemia, pero precisamente si dejamos de realizar ese esfuerzo, si dejamos de implementar las medidas, pues podemos empezar a tener rebrotes, como inclusive comentábamos, también lo hemos visto en algunas entidades. Entonces es importante obviamente seguir implementando cada una de ellas hasta que un gran parte de la población, o muchas más de las que actualmente tenemos, puedan estar ya con la cobertura total de la vacuna. Saludo también al maestro Jason Aragón Castillo. Muchas gracias, no Jason, por estar con nosotros en esta tarde. Como de seguro más adelante lo comentará la doctora Santa Ceballos, nos trae también información que será de mucha utilidad para el público que nos está viendo. Y saludo también a los medios de comunicación, compañeras, compañeros que nos acompañan en esta transmisión, y por supuesto a las personas más importantes para quien esta conferencia se produce de manera diaria, que es la población interesada en conocer cómo va el comportamiento de la epidemia en México, cómo va la estrategia nacional de vacunación, y que se informa a través de este espacio de toda una serie de elementos que obviamente son para su beneficio. Entonces vamos a actualizar rápidamente el componente de la vacunación, como ustedes están viendo ya en su pantalla, en la diapositiva donde actualizamos el día a día del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. El sábado, ayer, 15 de mayo, cerró con 298,037 dosis aplicadas. Aunque sea fin de semana, la estrategia de vacunación sigue implementándose. Ayer fue sábado, pero aún siendo sábado, se otorgó este servicio a todas las personas que en su momento fueron programadas para ese día. Se activaron los puntos de vacunación destinados para este fin, y la población pudo el día de ayer y hoy también, solamente que los datos del día de hoy los conoceremos el día de mañana, pero el fin de semana la estrategia continúa activa, y esta es la forma en la que obviamente podremos seguir avanzando día con día para lograr los objetivos de la estrategia nacional. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a sumar esas 298,037 dosis aplicadas el día de ayer, para entonces ahora tener un gran total acumulado de todas las dosis que se han aplicado en el país desde ese 24 de diciembre del año pasado, en la que se aplicó la primera dosis, ya de 23,168,462. Y aquí, como vemos la curva, que esta es la curva que sí queremos que todos los días se incremente y que continúe en ese ascenso importante y con esa velocidad que estamos viendo en los últimos días, porque mientras esto se mantiene, quiere decir que cada vez entonces hay más y más personas vacunadas, y que la estrategia nacional sigue a pasos firmes avanzando a lograr el objetivo principal, que es evitar la COVID grave, la COVID crítica, es decir, aquella COVID-19 que va a producir complicaciones en las personas, y que por lo tanto, al evitar que la persona enferme gravemente, pues vamos a evitar también que la persona fallezca, y ese es el principal objetivo de la vacunación en estos momentos. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora y actualizar también en función de las dosis aplicadas el día de ayer, la cantidad ahora de personas que ya recibieron al menos una dosis, y muchas de ellas también su segunda dosis. 15,454,195 son las personas que hasta el momento han recibido ya al menos una dosis, y pueden ustedes también ver actualizados los 4 grupos poblacionales que en este momento se están
vacunando. Hacemos énfasis, lógicamente, en el grupo principal que por sus factores de riesgo, específicamente tener 50 años o más, 60 años o más de edad, pues tienen este mayor riesgo de enfermar gravemente, que esa enfermedad grave produzca complicaciones y que entonces puedan fallecer a consecuencia de la enfermedad. Y como podemos ver, en el grupo específico de 60 y más tenemos ya 10.714.150 y un grupo que empezó hace poco, que se abrió esta ventana, pero que sigue también avanzando a pasos firmes día con día, es ya ahora el grupo de 50 y más años, con 1.805.465 personas que ya están recibiendo su primera dosis y dependiendo de la vacuna que se les haya aplicado en futuras semanas o en futuros meses, recordando que la periodicidad de las vacunas puede ir desde las 4 semanas e inclusive hasta las 12 semanas, dependiendo de cada tipo de vacuna, pues obviamente puedan recibir la segunda. En este espacio hacemos el hincapié, recordamos a las personas, aquellas que están accediendo a las vacunas que son de 2 dosis, recordemos que si bien es cierto, la primera dosis inicia ya una respuesta inmunológica que a su vez empieza a generar una eficacia y por lo tanto una protección, debemos de mantener las medidas de prevención personal, porque al no haber logrado todavía la eficacia que se da con la segunda dosis, pues obviamente todavía podemos enfermar de la COVID-19. Entonces, hasta que no recibamos el esquema completo, que son las 2 dosis, y una vez hayan transitado 2 semanas después de la segunda dosis, es cuando recién podremos considerar que estamos ya protegidos, que en su momento la vacuna está generándonos la eficacia que cada una de ellas ha demostrado en los diferentes tipos de ensayos, y entonces es recién cuando podemos en su momento pensar que si me contagio de la COVID, del virus SARS-CoV-2, no voy a desarrollar enfermedad grave de COVID-19, aunque un grupo de personas, en base, como hemos visto también, a los diferentes niveles de eficacia, podrían todavía desarrollar COVID leve, COVID moderado, pero no habría la principal afectación personal y poblacional, que es precisamente la enfermedad que nos lleva a hospitalizarnos, que nos lleva a una cama general, a una cama complicador y que obviamente incrementa los riesgos de la complicación. Entonces hay que seguirnos cuidando hasta que tengamos esquema completo y por lo tanto entonces podamos hablar recién de protección lograda para efectos de la vacuna. Si vemos en la siguiente diapositiva, mantenemos obviamente las dosis de vacunas recibidas. El día de hoy, domingo, no arribó ninguna dosis al país. El día de mañana se estarán presentando ya el calendario de la próxima semana para tener la expectativa de cuántas dosis y de qué tipos de vacuna estaremos recibiendo en los siguientes días. Por lo pronto, entonces, nos quedamos con el dato de 29.163.275 dosis arribadas al país, también desde el pasado diciembre 2020, y distribuidas, ustedes tienen ahí los números en la pantalla actualizados de los 5 tipos de vacuna que en este momento se están manejando en México. Y finalmente, en la última diapositiva, si usted tiene dudas, usted quiere hacer alguna pregunta en relación a la vacuna que ya le pusieron de su primera dosis, quiere a lo mejor conocer cuánto es el espacio que debe, de tiempo que debe de esperar o que debe de transcurrir para que le sea aplicada la segunda dosis, puede hacer una llamada al 55 36 84 0370 o visitar la página de vacunacovid.gov.mx. Ahí va usted a encontrar toda la información al día, es información que se está actualizando, los diferentes lineamientos, las diferentes guías, los diferentes estudios que en su momento van saliendo. Cuando hay cambios, cuando hay modificaciones y actualizaciones, estas se actualizan también en la página. Así que si usted desea tener información veraz, información directa en la cual puede confiar y salir inclusive de dudas de información que puede estar circulando en redes sociales y que no es de fuentes oficiales o porque algún amigo le comentó, algún familiar le comentó o le compartió un mensaje de texto o le mandó un link a una red social y usted no está seguro si eso que está leyendo es realmente información oficial y es lo que está sucediendo, no se preocupe, aquí tiene vacunacovid.gov.mx o tiene este teléfono, no duden en llamar
usted recibirá la información adecuada, basada en evidencia científica y la más actualizada para que no se quede con las dudas en relación a la vacuna. Entonces, bueno, esta sería la actualización de este componente. Le regreso el uso de la voz a la doctora Santa Ceballos para continuar con la programación de hoy. Muchas gracias, doctor. Muy importante todo lo que nos comenta, sobre todo el avance en la vacunación, que como usted bien lo dice, pues es la curva que queremos ver que aumente, ¿no? Y pues bueno, pasando a este tercer componente, recordábamos que el día de hoy tenemos un componente, digamos, temático muy importante, que son las recomendaciones de actividad física en tiempos de COVID, y para ello nos acompaña el maestro Jason Aragón Castillo. El maestro Jason, él es presidente de la Red Mexicana de las Universidades Promotoras de la Salud. Bienvenido, maestro Jason. Le cedemos la palabra, por favor, para que pueda apoyarnos con su tema. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Es un privilegio poder compartir con ustedes algo que me apasiona mucho, que es la actividad física, el deporte y el ejercicio. Pues seguramente todos el día de hoy, domingo, han tenido oportunidad tal vez de participar en alguna actividad física o deporte, y celebro que podemos hacer eso. La pregunta es cuántos de ustedes y nosotros vamos a poder seguir durante la semana, ¿verdad?, con ese hábito, porque en el último año lo que hemos aprendido es en realidad la potencia que tiene el movimiento. El ejercicio ha sido comprobado por un consenso de expertos, médicos, investigadores, que en realidad es una medicina, una píldora muy potente. Es decir, sabemos que el ejercicio no solo nos ayuda a contrarrestar o prevenir más de 40 condiciones crónicas y enfermedades crónicas degenerativas, pero también nos ayuda a tener mayor calidad de vida y mayores años de vida. Hay un estudio reciente que demostró que por cada hora de actividad física que hacemos, podemos aumentar de 3 hasta 11 horas de vida. Entonces, literalmente lo que estamos haciendo es agregando años de vida y calidad en esos años si nos movemos diariamente. Recuerdo que hace apenas 2 años atrás, la revista, el circular científico, ¿verdad?, de Inglaterra, el British Medical Journal, dijo que la actividad física, el ejercicio, en realidad se podía comparar, como lo conocemos en la medicina, como una cura milagrosa. Y hablaba de los valores que tiene el movimiento para nuestra salud. Sabemos que aún en medio de esta situación, de esta pandemia, nosotros todavía tenemos que enfrentar un verdadero pues crecimiento de enfermedades cardiometabólicas en nuestro país. Y el ejercicio viene siendo una de esas armas potentes, un medicamento que no solo puede prevenir las enfermedades, las puede tratar y en algunos casos revertirla. Entonces, quiero ser muy claro en ese punto, porque estamos hablando de un medicamento muy potente que está al alcance de todos. No importa nuestra edad, nuestro género, nuestro estado socioeconómico, el ejercicio, la actividad física está disponible para todos y todas en todo momento, como dice la Organización Mundial de la Salud en su meta de 2030. Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber que es sumamente importante para cuidar nuestra salud ahora que estamos en nuestras casas y que hemos estado confinados a tratar de cuidar de nuestra salud por medio de estos espacios más cerrados? Pues sabemos que ha disminuido la cantidad de pasos que tenían diariamente las personas, y eso significa que tenemos que practicar lo que llamamos actividad física intencional. Es decir, tenemos nosotros ahora que ser bien conscientes que aunque tenemos actividades obligatorias que cumplimos día a día, como puede ser nuestro trabajo o tomar agua o comer, el movimiento, la actividad física ya no viene siendo algo obligatorio en muchos de los casos. Y eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo intencional, tenemos que encontrar los momentos en el día para movernos.
Y eso no es tan difícil como pueden pensar las personas, porque sabemos que con interrumpir cada hora de estar sentados con solo 2 minutos de movimiento, podemos tener nosotros un beneficio grande hacia nuestro metabolismo y también hacia nuestra salud. Entonces, para ser más didáctico en esta plática, porque no me gusta nunca hablar del ejercicio sin que las personas tengan el momento de moverse y saber el cómo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí de 30 segundos. Yo tengo mi cronómetro aquí y les voy a pedir a todos los que están conectados y a todos los que están conectados que ahí, si están sentados en la orilla de su silla, del sillón, donde quiera que estén ahorita reposando, simplemente tomemos un momento para hacer lo que llamamos sentadillas. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos de pie y volvernos a sentar ahí donde están en su casa, y yo voy a contar aquí en el cronómetro 30 segundos mientras sigo hablando con ustedes de este tema. Lo importante aquí es que nosotros experimentemos que estamos apenas, ¿verdad?, tratando de interrumpir la cantidad excesiva de tiempo que nos sentamos en el día. Y si son, como en mi caso, maestro que tienen que impartir cursos en línea, entienden que los alumnos necesitan unos pequeños recesos, aunque sea de unos minutos, para poder moverse entre las clases. Aun cuando estamos hablando, ya llevamos 20 segundos de sentadillas. Y quiero entender que ustedes también han tenido oportunidad de preparar esto. Cuando ustedes preparan este ejercicio para su día, eso significa que están siendo intencional. No lo están dejando, ¿verdad?, por si tienen tiempo extra al fin del día, que en muchos casos no lo vamos a tener. Pero es importante porque la sentadilla viene usando los grupos musculares más grandes del cuerpo que están debajo de la cadera. Y eso significa que más contracción muscular, nuestro metabolismo va a estar trabajando y ayudándonos para mantener nuestra salud. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? Pues ustedes acaban de ver un ejemplo muy sencillo, pero fíjense, aquí tengo un garrafón. Este garrafón es de 5 litros, ¿verdad? Cuando lo llenan con agua de 5 litros, pesa 5 kilos. Y nosotros podemos usar algo tan sencillo como un garrafón de agua, o los escolares pueden usar sus mochilas que pueden llenar con sus libros y cargarlo para hacer una carga extra o sobrecarga para poder realizar más contracción muscular. Por ejemplo, yo voy a ponerme de pie aquí y voy a hacer un simple levantamiento del garrafón de agua, colocarlo otra vez en el suelo y volver a levantarlo. Este movimiento, aunque parezca muy sencillo, si lo repetimos por 1 minuto, 2 minutos, o si quieren asignarle un número y le llamamos repeticiones, podemos realizarlo eso, y eso nos va a traer una habilidad de poder involucrar grupos musculares grandes, que es lo que queremos hacer, porque los músculos están involucrados en los procesos metabólicos importantísimos, específicamente la sensibilidad a la insulina. Y sabemos que en los pacientes prediabéticos o diabéticos es sumamente importante que tengamos contracción muscular. Eso la resistencia a insulina nos puede llevar a otras condiciones muy severas, hipertensión, ciertos tipos de cáncer y enfermedades del corazón. Así que no perdamos nunca la importancia de activar los músculos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de equipo necesito en la casa? Pues yo les acabo de mostrar un garrafón, les mostré una mochila que podemos usar también en la casa. Pudiéramos algo tan sencillo como, por ejemplo, un palo de escoba, que si lo tomamos, ¿verdad?, sobre la cabeza, también podemos realizar sentadillas, o incluso lo podemos usar como un apoyo para las personas que tienen más dificultad de ponerse en pie de una silla, ¿no? Y estos vienen siendo herramientas que no nos cuestan dinero. No pensemos que necesitamos ser miembros de un gimnasio o dedicarle muchos recursos al movimiento. Es algo que podemos ser muy creativos y encontrar adentro de nuestra cocina, nuestro cuarto, los artículos necesarios para movernos. Y eso es importante porque eso significa que es completamente inclusivo el movimiento. No queremos excluir a nadie
o que se sientan excluidos porque no tienen los recursos para poder participar en un programa de ejercicio. El tiempo que nosotros le dedicamos al movimiento debería de ser por lo menos 30 minutos diarios de actividad física. Y cuando hablamos de actividad física, estamos hablando de un sinnúmero de movimientos. Si vamos a practicar deporte o ejercicio, pues eso ya viene siendo lo que llamamos tiempo de ocio, que es el tiempo libre de nuestras responsabilidades. Y quiero animarles, en Internet ustedes pueden encontrar una cantidad muy grande de recursos por medio de videos o aplicaciones o entrenadores virtuales como existen en las redes sociales, donde ustedes pueden entrar y sin ningún pago seguir programas o programaciones diferentes de movimiento, donde pueden llevar lo que se llama una rutina o una dosificación de un ejercicio. Y eso los mantiene constantes y pueden trabajar hacia metas específicas. Entonces, es sumamente importante que entendamos que tenemos una gran cantidad de información disponible como nunca antes para que nosotros podamos verla y poder participar de esos programas. Y es sumamente importante que también entendamos que hay programas para los niños hasta los adultos mayores. Seguramente si nosotros hemos estado en casa por tiempo prolongado y la familia está junta, podemos encontrar diferentes juegos y actividades que podemos participar en grupo para poder hacer el tiempo de movimiento un tiempo familiar, cada tarde o cada noche, donde nos podemos mover en familia y poder participar y al mismo tiempo beneficiar nuestra salud. De la misma manera, tenemos a muchos cuidadores de adultos mayores que también pueden participar del movimiento con los adultos mayores en la casa y compartir este recurso valioso de movimiento. Para cerrar, quiero animarles y quiero ser bien específico que el movimiento es para todos y para todas. No debe de excluir a nadie. Puede ser para las personas que tienen muy buena condición o para las personas que aún están restringidas a una cama o a una silla de ruedas y no pueden ponerse de pie. También se puede realizar el movimiento. Y siempre recordemos, ¿verdad?, que la actividad física, el ejercicio, el deporte, viene siendo una de esas actividades que entre más hacemos, mejor nos vamos a sentir, y eso es muy importante porque cuida de nuestra salud mental. El ejercicio, la actividad física ha sido comprobado que ayuda para reducir ansiedad, depresión, estrés, y también nos ayuda para la autoestima. Entonces, no olvidemos que ahorita tenemos a una gran cantidad de nuestros jóvenes en el trabajo que a mí me toca realizar en la universidad. Es algo importantísimo vigilar por la salud mental, y seguramente también en sus hogares ustedes han experimentado algo similar en el último año. Entendamos que el ejercicio viene siendo el antidepresivo más barato y más eficaz que existe en el mercado. Así que los animo a todos y a todas que tomen los momentos, aunque sea unos minutos cada hora, para moverse, para poder sentirnos mejor y tener mejor bienestar y salud. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Aragón Castillo. Excelente información, de seguro va a ser muy útil para las personas que nos están escuchando, siendo el ejercicio tan importante. Y por lo mismo me gustaría a mí hacer más que una pregunta, una reflexión, pero que me gustaría que nos ayudaras obviamente a mantener la información y a redondear la misma. Como bien lo comentabas en la exposición, la falta de ejercicio obviamente lleva a la generación de muchas enfermedades, pero entre ellas las principales, estas enfermedades crónico-degenerativas de las que tanto hemos hablado y hemos dicho que es un problema no solamente para la población mexicana, pero obviamente para la población mexicana, que es donde tenemos altas prevalencias de estas enfermedades, pero obviamente también esto sucede en muchos otros países del mundo. Pero quiero referirme específicamente a 3 de ellas, porque además tienen que ver, están íntimamente enlazadas con el tema de la COVID-19, sobrepeso y obesidad, hipertensión
y diabetes. Como lo hemos también mencionado muchas veces en esta conferencia, son las tres principales comorbilidades. Obviamente si tomamos el sobrepeso y la obesidad como aunque son dos condiciones diferentes, pero tomémoslo en este marco de ganancia de peso, son las principales tres comorbilidades que, como ustedes saben, han afectado ampliamente a la producción de casos graves. Es decir, las personas que tienen estas comorbilidades, está demostrado, suelen enfermar de manera más grave de la COVID-19. Y enfermar de manera más grave, pues obviamente requiere de días de hospitalización. Muchos de estos días necesitan ser en unidades de cuidados intensivos con ventiladores mecánicos que asisten a la respiración y que obviamente también incrementan el riesgo de fallecer. Y es interesante porque la ausencia del ejercicio, es decir, no realizar el ejercicio tal y como lo comentas, al menos estos 30 minutos diarios de ejercicio que todos deberíamos de hacer, pues entonces es un factor de riesgo que contribuye directamente a la generación de estas tres enfermedades. Pero qué interesante que también a la vez se constituyen en una forma como podemos controlar estas enfermedades, porque entonces retomar o empezar a realizar el ejercicio me va a ayudar también, junto con obviamente la valoración médica, los medicamentos que en su momento pudieran ser necesarios tanto para una diabetes o una hipertensión, pero el ejercicio es una parte fundamental que me va a ayudar también a controlar estas enfermedades. Y más allá que a lo mejor yo pueda ser diabético, puedo ser un diabético controlado, y cuando soy un diabético controlado, el riesgo de enfermar gravemente de COVID disminuye. Puedo ser hipertenso, pero puedo tener mi hipertensión controlada y el ejercicio ayuda a este control. Y si la tengo controlada, nuevamente disminuye mi riesgo de enfermar gravemente de COVID-19. Y pues obviamente el ejercicio diario, sobre todo el ejercicio aeróbico, sabemos que va a contribuir a controlar los niveles de sobrepeso y obesidad que tenemos, que nos afectan para COVID, pero que nos generan también toda una serie de complicaciones en el organismo y de otras enfermedades que pues no están obviamente contribuyendo a generar salud en la población. ¿Qué ejercicios, en función de lo que has comentado, pero en este contexto también de la COVID-19, pudieras tú recomendar o decirle a la población, sobre todo, que pueden llevar a cabo para efecto de contribuir al control o en este caso a mitigar estas tres enfermedades que estamos mencionando? Gracias, doctor. Definitivamente lo que usted menciona es sumamente importante considerar, ¿verdad? Que la actividad física, el movimiento, el ejercicio tienen ese efecto tan potente para poder atacar a esas tres enfermedades de una forma potente. Es decir, lo que funciona para reducir la hipertensión, para ayudar a que el cuerpo sea más sensible a la insulina, para ayudar a que el músculo pueda captar esa glucosa en la sangre, también viene ayudándonos en la prevención, obviamente, de estas condiciones cardiometabólicas que de tanto sufrimos en el país. Entonces, pensar casi como le llamamos en la farmacéutica, una polipíldora que puede atender a varias condiciones con una pastilla. En este caso, la pastilla es el ejercicio. Yo les sugiero a las personas que tomen los minutos diarios como un mínimo, es decir, si decimos 30 minutos de movimiento al día, piensen que ese es el mínimo. Pueden trabajar arriba de eso, por supuesto, y especialmente, como decía anteriormente, vamos a mover los grupos musculares grandes. Debajo de nuestra cadera tenemos los músculos más grandes del cuerpo, lo que significa de que cuando estamos sentados, doctor, esos músculos están adormecidos. Y ese es el problema que estamos experimentando. Tenemos unas tasas de sedentarismo alto porque, vamos a admitirlo, la mayoría de nuestros trabajos ahora no son de pie o de movimiento constante, lo que significa que tenemos que hacer un esfuerzo. La caminata es excelente porque estamos realizando
esos usos de esos músculos grandes para poder, pero tenemos que entender que ahorita tal vez algunas personas no están con la libertad de caminar tanto como lo hacían antes. Entonces, ¿cómo trabajamos adentro de un cuarto, adentro de nuestra habitación para poder? Las sentadillas, como decía, es un ejercicio excelente. También tenemos las famosas lagartijas abdominales, que simplemente es con nuestro peso corporal poder levantar nuestro cuerpo de un ángulo, sea acostado boca arriba, boca abajo. En el caso de la sentadilla es estar pues sentado y luego ponerse de pie, pero no olvidemos también el tronco superior de la cadera hacia los hombros. ¿Cuántos de nosotros en realidad tenemos que realizar trabajo donde estamos levantando los brazos? Hay algo que le llamamos entre los fisioterapeutas como el síndrome del oficinista, que cansado el cuello, los hombros decaído, nuestra postura está decaída. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estiramientos. Levantemos los brazos, flexionemos arriba, hagamos círculos con los brazos. Es decir, experimentemos el movimiento en lo que llamamos rango natural. Vamos a mover las extremidades de nuestro cuerpo, estirar y poder hacerlo. Y no necesitamos mucho. A mí me gusta hablar de bocadillos de ejercicio. 2 minutos por cada hora de estar sentado, vamos a empezar a contrarrestar estas condiciones de acuerdo a las investigaciones médicas publicadas. Doctora Santa Ceballos, no sé si usted gustaría también realizar algún comentario o pregunta. Claro que sí, muchas gracias. No, sí logran escucharme, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que muchísimas gracias. Es muy importante la información que nos da y sobre todo creo que lo mencionó muy bien, maestro. Actualmente muchos de los trabajos o son desde casa o algunos trabajos que está realizando la gente en oficinas, pues mucho es el tiempo de estar sentados y tendríamos que estar sobre todo pendientes de realizar una cierta actividad cada tanto tiempo. Usted mencionaba la caminata y también mencionaba que incluso hay personas que sabemos que tienen algunas limitaciones de la movilidad, sea por alguna lesión o sea por alguna patología. ¿Cuáles pudieran ser algunas recomendaciones para las personas que tienen alguna movilidad limitada, ya sea de la parte inferior o de la parte superior del cuerpo? O quizá tal vez algún lugar donde pudiera recomendarnos alguna dirección, alguna página, donde pudiera recomendarnos el identificar algún tipo de ejercicio acorde a las capacidades, a las posibilidades físicas de cada uno de nosotros. Si nos pudiera orientar, maestro, sería excelente. Gracias, doctora. Definitivamente estamos muy conscientes, ¿verdad?, de que tenemos una gran cantidad, no solo en México, pero en el mundo, de personas con alguna discapacidad, lo cual no les permite realizar el movimiento completo que muchas veces damos como una indicación general. En este caso, mencionar la caminata, puede ser que alguna persona no puede caminar. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues definitivamente aquí es donde tenemos que aliarnos de los fisioterapeutas que tienen una labor que realizan, que es, yo digo, bellísimo, ¿verdad? Porque ellos tienen el trabajo de restaurar o rehabilitar a las personas a que tengan más movimiento y más independencia de su movimiento. Si no tenemos acceso a fisioterapeutas que pueden realizar ese trabajo, yo sé que hay un sinnúmero de páginas, sea en redes sociales o en internet, donde nosotros podemos poner simplemente algunas palabras claves como el buscador, como ejercicio en silla o ejercicio para personas en la cama. Este tipo de videos que están disponibles ahora con la gran cantidad de información que se produce diariamente en internet, pues nos pueden guiar de cómo, si somos cuidadores de este tipo de condiciones, que tengamos algún familiar o un ser querido en la casa, para cómo realizarlo de una manera segura y que no tengamos una situación que se puede provocar, que sería muy desafortunada, ¿no? Que queremos mover a alguien y en el movimiento terminamos lesionando más. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos
que cuidar ese aspecto, pero que hay ejercicios que se pueden hacer en la silla. Yo ahorita le mostraba el garrafón de agua, pero pienso, por ejemplo, en simplemente algo que llamamos hombros y arriba, que es un movimiento básico, pero estamos haciendo contracción del abdomen, espalda baja, y también del uso de los brazos. No puedo mover debajo de la cadera porque estoy en una silla, pero ese movimiento activa músculos. Y hablando otra vez de las enfermedades cardiometabólicas, que podemos nosotros contrarrestar esa resistencia a insulina si activamos grupos musculares grandes. Entonces, no en ningún momento vamos a excluir a las personas que no pueden hacer el movimiento natural. Tenemos que entender que hay movimiento, tenemos más de 500 músculos, eso significa que podemos mover algunos o algunos grupos, y eso es bonito pensar, porque nadie está restringido y no vamos a excluir a nadie en ningún momento que pueda tener esos beneficios del movimiento. Simplemente lo que tenemos que hacer es adaptar a su condición el ejercicio y de ahí ir trabajando progresivamente hacia ciertas metas. Muchísimas gracias por la respuesta. Pues la verdad es que este es un tema muy, muy interesante, muy apasionante, pero sobre todo muy importante para nuestro país y para muchos otros, ¿no? Pero hablando de la situación de la pandemia, donde muchos se encuentran pues con resguardo domiciliario o bien tuvimos pues algunas fases en las cuales incluso pues hubo que se tuvo que cerrar algunos parques o algunos lugares donde la gente habitualmente hacía ejercicio, y muchas veces sabemos que los espacios al interior de nuestras casas pueden no ser los apropiados, o bien hablábamos de que a veces el lugar en donde vivimos pues por algunos otros motivos no nos permite a veces realizar alguna actividad fuera de casa a horas de la tarde o a veces durante la noche. Sin embargo, pues estos consejos que nos da el maestro Jason, que le agradecemos mucho al maestro Jason Aragón, nuevamente el presidente de la Red Mexicana de las Universidades Promotoras de la Salud. Muchísimas gracias por la información, y pues bueno, deberíamos hacer lo propio también para activarnos. Ya lo dijo el maestro, independientemente de nuestra condición física, si tenemos alguna limitante de la movilidad o no, nuestra casa sea grande o sea pequeña, o si bien nuestros horarios, ya sea en oficina, dentro o fuera, sean grandes o largos o cortos, pues no hay pretexto, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, ya lo escuchó nuestra población, y también recordar este mensaje: 30 minutos como mínimo al día es lo recomendable para que nos mantengamos activos y que podemos propiciar también una mejor salud física, una mejor salud mental. Y claro que también no debemos olvidar el propiciar o el procurar tener una adecuada alimentación, ¿verdad? Recordar que esto pues es un elemento de muchos elementos que hay. Dentro de ellos pues es el consumo de agua natural, ¿verdad? El disminuir o el evitar las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, y más si son bebidas azucaradas y gaseosas, el disminuir o el evitar, ¿verdad? La comida procesada, la comida alta en carbohidratos, alta en grasas, alta en azúcares, los alimentos altamente procesados, y obviamente propiciar más el consumo de agua pura y frutas y verduras, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, maestro Jason, nuevamente, y aprovecho el espacio para dar mi agradecimiento y mi reconocimiento y el de la Secretaría de Salud a todo ese personal de salud que apoya a todos, como usted lo comentó, fisioterapeutas, nutriólogos, también licenciados en educación física, etcétera, es decir, todo el personal que actualmente pues es tan importante, además de, digamos, quienes tradicionalmente estamos, que es el personal médico y de enfermería, pero también hay muchos otros más compañeros, colegas dedicados a la salud de nuestra población, y pues les agradecemos y estaremos atentos para también integrar este componente y mantenernos activos. Muchísimas gracias, maestro Jason. Y pues bueno, cederíamos entonces la palabra, muchísimas gracias,
a los reporteros y reporteras que se encuentran el día de hoy con nosotros, el recordarles por favor y exhortarlos si pueden abrir sus cámaras para conocerlos, para que la población pueda identificarlos, y si no es posible, por favor háganme una mención en el chat de manera virtual, o pueden levantar la mano, hay un icono para que yo pueda ceder la palabra, y les solicitaré por favor que nos indiquen su nombre y de dónde nos acompañan. En este momento tengo una marca levantada, Jorge Monroy. Si podemos proceder, lo escuchamos. Adelante, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctores, para todos. Tengo rápidamente dos preguntas. Una es con respecto al regreso a clases presenciales. Expertos han pedido esperar a que haya condiciones reales y verificables de riesgo bajo para los estudiantes, principalmente menores. Preguntarles, ¿no hay marcha atrás en el regreso a clases presenciales? En caso de ser así, la Secretaría de Salud va a recomendar adquirir medidores de CO2 para evitar el alto riesgo y garantizar la buena ventilación en las escuelas. Eso por un lado, y por el otro, en el tema de vacunación, preguntarles, ¿ya hicieron o están haciendo el análisis de qué otros sectores de riesgo, además de mujeres embarazadas, podrían también ser priorizados en los próximos días, meses? Porque se habla también de aquellas personas que están a la espera de un trasplante, que viven con cáncer o bien requieren de alguna hemodiálisis. Doctores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Nos pudieras apoyar en recordarnos de qué medio de comunicación nos acompañas? Claro que sí, doctora. Jorge Monroy, del periódico El Economista. Muchísimas gracias. Muy importantes ambas preguntas. Jorge, ¿me permitiría ceder la palabra al doctor José Luis Salomía para que nos hable un poco acerca de la estrategia de vacunación y los siguientes pasos, que era una de tus preguntas, y también el componente que también hablamos de la educación? Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Santa, y también muchas gracias, Jorge Monroy, del Economista, por la pregunta. De seguro es una pregunta que puede estar en este momento haciéndosela pues todos los padres, todas las madres de familia, que están viendo que posiblemente en siguientes semanas, dependiendo de la entidad federativa en la cual ellos residan, pues pudieran sus pequeños, a lo mejor igual ya no tan pequeños, sus adolescentes, sus adultos jóvenes, si ya están en la universidad, pudieran estar retomando las clases presenciales, tal como en estos momentos, por ejemplo, ya ha sucedido en el estado de Campeche, donde un poco más de 120 escuelas han reactivado esta actividad de manera presencial, y es importante además comentarlo, les ha ido hasta el momento muy, muy bien. Entiendo que el marco obviamente puede ser de preocupación de las personas, sobre todo los que tienen hijos en edad escolar, de si esto no va a generar obviamente un incremento en el riesgo o va a poner en riesgo a sus familiares o a sus seres queridos. Esto es precisamente lo que se ha contemplado para poder en su momento regresar a clases presenciales. Es decir, nadie va a regresar a clases presenciales si no se cumplen y no se tienen palomeados con checklist muchos de los elementos de seguridad que se deben de tener para un regreso a clases. El primero de ellos, y esto inclusive ya hablaba de él o se tenía como una guía nacional, inclusive antes de que llegaran las primeras vacunas al país, era precisamente que una entidad no podía reiniciar clases presenciales ni otro tipo de actividades hasta que no llegara al semáforo de riesgo bajo, es decir, el color verde. Y esto se mantiene activo. Esa es una de las condiciones, y que además es una condición de seguridad importante. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que el semáforo está en verde, quiere decir que los 10 indicadores, recordando que tenemos 10 indicadores que componen el semáforo, o sea, no solamente es un elemento o no es solamente una situación que se está dando en la entidad federativa, sino son 10 indicadores que van desde el monitoreo de cómo está la transmisión en la comunidad, indicadores que miden el R0,
indicadores que miden las tendencias tanto del síndrome COVID como de las tasas de hospitalización, como en su momento de la mortalidad, indicadores que están midiendo la hospitalización y cómo ésta se está comportando, es decir, la presencia de casos graves. Indicadores que en su momento están entonces tomando diferentes puntos y momentos del comportamiento epidémico, y que cuando todos estos, o sea, los 10 en su momento están apuntando y están alineando y nos están diciendo que el riesgo de transmisión de la enfermedad es bajo, entonces nos dan el color verde. Recordemos que para poder lograr el color verde no podemos pasar de 8 puntos. Recordando que son 10 indicadores, quiere decir que prácticamente todos tienen que estar en el nivel más bajo de su medición, recordando que cada uno puede sumar 4 puntos. Entonces, para lograr 8 puntos, los 10 tienen que estar en los niveles más bajos. Entonces, esta es una primera condición y es importante porque entonces estamos hablando de este marco comunitario de seguridad en donde al tener la transmisión muy basal, la transmisión muy controlada, entonces el riesgo de contagios de por sí es menor. Pero entonces ahora a esto se le suma un nuevo elemento de seguridad que es precisamente el de la vacunación. Y es la razón por la cual desde principios de año se inició con el estado de Campeche y en las últimas semanas, vamos ya prácticamente a cumplir el mes que inició esta estrategia focalizada a los trabajadores de la educación, viene entonces esta protección extra que en su momento se está dando a todas estas personas que contribuyen en los diferentes niveles educativos para, pues entonces generar también, obviamente, todavía una disminución mayor del riesgo de que estas personas en su momento, si se contagiaran, sobre todo hablando de maestras, maestros que pudieran tener factores de riesgo como los que hemos mencionado, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, alguna inmunosupresión, estar embarazadas, tener 60 o más años de edad. Al estar vacunados, pues obviamente entonces también vamos a controlar el riesgo de que estas personas, si se contagian, puedan desarrollar enfermedad grave. Segundo elemento que se suma al tema de la seguridad. El tercero tiene que ver con todos estos lineamientos y con todas estas actividades que se van a realizar, además de estas dos primeras que acabamos de mencionar, se van a realizar en los planteles escolares y con los padres de familia para también contribuir a asegurar que pequeñines, adolescentes, jóvenes que pudieran estar desarrollando signos y síntomas de la enfermedad, pues obviamente no acudan a clases, ¿no? Más bien acudan a su consulta médica, su atención por un profesional de la salud, se mantengan resguardados en su domicilio, si así lo amerita su condición de salud, y por lo tanto a través del filtro que se da desde el hogar, este filtro de corresponsabilidad con los padres de familia, pero además también el filtro que se da en su momento al ingresar a la escuela, pues obviamente se reduzca entonces la probabilidad de que una persona que tuviera la enfermedad pudiera iniciar una cadena de transmisión al interior. Hay toda una serie de medidas que van a asegurar la sana distancia al interior de las aulas, ya sea porque las aulas tendrán la suficiente capacidad de mantener a los alumnos con este 1,5 metros como mínimo, idealmente 2 metros de distancia entre ellos. Cuando el espacio físico no lo permite, viene esta actividad de el escalonamiento de la asistencia, en donde algunos alumnos asisten los lunes y los miércoles, otros asisten los martes y los jueves y otro grupo los viernes para temas de reforzamiento. Esto directamente ayuda a bajar a un 50% la asistencia diaria, lo cual obviamente va a permitir mantener la sana distancia al interior de las aulas, en los patios escolares, a la hora de ingresar. Esto también va a mantener todavía la movilidad disminuida en el sentido de que no el 100% de alumnos y por lo tanto padres, tutores o personas adultas que contribuyen a transportarlos o el mismo transporte público cuando se utilice tendría que regresar nuevamente a niveles previos a la pandemia, sino que al estarse trasladando solo el 50% de los escolares, pues obviamente entonces esto también mantiene bajo control. Y finalmente protocolos que van enfocados a detectar de manera rápida y oportuna la presencia de casos sospechosos y que cuando así suceda podrán poner a un salón en autorresguardo o podrán poner a un plantel completo
en autorresguardo por 14 días para evitar transmisión y contagios, pudiendo nuevamente reiniciar sus clases cuando este autorresguardo haya finalizado. Como pueden ver, no solamente es el hecho de decir ya regresen a clases, ya nuevamente a las aulas, no, hay condiciones importantes que se tienen que cumplir, pero que son condiciones que están basadas en la generación de seguridad para que el regreso tenga estas características y entonces no se conviertan las escuelas en áreas o en lugares de transmisión o de reactivación de la epidemia. Y un punto que es transversal para todas estas es precisamente que esto es voluntario, es decir, no hay un regreso a clases forzado. Si tenemos las condiciones que acabamos de mencionar, se implementan las acciones preventivas en las escuelas, pues entonces las escuelas están listas para recibir a los alumnos, pero esto no es obligatorio, es un consenso que se está llevando entre la Secretaría de Educación Pública, los padres de familia y obviamente todo el grupo de trabajadores de la educación para obviamente poder llevar a cabo esto. Entonces es importante tenerlo claro porque la seguridad es lo primero que se quiere guardar al llevar esto. Y rápidamente, por asuntos del tiempo, hablar sobre lo de otros grupos de riesgo. Esto se sigue obviamente estudiando. Recordemos que en México tenemos un grupo técnico asesor de vacunas que está integrado por profesionales altamente capacitados, con mucha experiencia, no solamente en el tema de las vacunas, sino en diversos componentes de salud pública que tienen que ver con la clasificación de estos grupos, y los mismos se siguen estudiando. Uno de los análisis principales precisamente es que, si bien es cierto, las principales comorbilidades que hemos mencionado pueden estar presentes en cualquier edad de la vida, cuando se hacen los análisis, así como los mayores de 60 años de edad, 60 y más años de edad, concentran la mayor cantidad de la mortalidad y la letalidad por COVID-19, así también estos grupos poblacionales, en la medida que vamos subiendo la edad, ahora que estamos, por ejemplo, vacunando ya a los de 50 años y más, también suelen concentrar la mayor cantidad de comorbilidades, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos también en su momento de sobrepeso y obesidad. Entonces, en la medida que se está cubriendo estos grupos, no solamente se están también cubriendo las comorbilidades, sino se está cubriendo el mayor factor de riesgo, que es precisamente la edad avanzada. La edad avanzada ha sido el mayor factor de riesgo que una persona puede tener para complicarse y fallecer de COVID, y esa es la razón por la cual el Grupo Técnico Asesor de Vacuna los ha priorizado para efectos de iniciar primero con sus dosis. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora Lomía. Y pues bueno, como bien lo comentó, ya por aras del tiempo estaremos dando conclusión a la sesión del día de hoy. No olvidemos que el día de mañana, si todo sale como esperamos, pues estaremos nuevamente comunicando con ustedes, como cada tarde, los avances de esta estrategia de vacunación y también la situación actual por la pandemia causada por COVID-19. No me resta más que agradecerles a todas las personas que nos han acompañado por las diferentes vías, tanto virtuales como a través de la televisión y la radio. Muchísimas gracias a todos los reporteros y reporteras que el día de hoy, todos los medios de comunicación que nos han acompañado y que han estado atentos a esta transmisión. De igual manera, maestro Jason, por favor, agradecerle su presencia, todos los consejos que nos dio y pues recordarle y decirle y asegurarle que estaremos tomando muy en cuenta todos los consejos que nos da para obviamente mantener y alcanzar una mejor salud. Muchísimas gracias. Y también, doctora Lomía, muchísimas gracias por acompañarnos vía virtual. Le agradecemos mucho esta transmisión, tanto el día de ayer como el día de hoy. Y pues de parte de su servidora, les recuerdo, doctora Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Les agradezco mucho. Recuerden mantener la sana distancia y quédense en casa. Nos vemos pronto, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, un saludo a todos.